Te decía esto, bueno, que habíamos leído tu libro, la verdad es que nos encantó, te agradecemos mucho por comunicarte con nosotros, porque vos fuiste el que llegó a nosotras, y la verdad es que estábamos encantadas y queríamos conocerte un poco más y saber un poco más el detrás, ¿no? Así que si querés, comentanos a qué te dedicás, o sea, cómo llegó la escritura a vos, la lectura, que comenzaste leyendo, vayamos mucho, mucho más atrás para conocerte. De una. Eh, bueno, la escritura en realidad ha estado lo que sería la faceta creativa, ¿no? Ha estado siempre conmigo, digamos, desde muy chico. Yo empecé con lo que es el dibujo, con mi cajita de fibra, siempre creando a través en ese entonces, desde lo gráfico. Y, y siempre estuvo este factor común que fue crear una trama de algo, ¿no? Ya sea a través de historietas, como yo te digo que comencé dibujando, hasta después ir formando cuentitos y, y es como que lo fue estando siempre, digamos, desde que yo era chico. Me acuerdo, de hecho, que lo conté en una entrevista en la radio, que yo versionaba mucho a Dylan Kiri de María Elena Walsh. Había quedado obsesionado con ese cuento que nos habían leído en la escuela y empecé en casa a escribir y a escribir muchas versiones que yo recuerdo de eso. Y bueno, después cuando un poquito más grande, quizás a los 10, 11 años, volví un poco a lo que es ya era hacer un cuento más grande, ¿no? Que era todo referente a la aventura, a la acción, digamos, que lo que empezaba yo a escribir desde ese entonces. Y digamos que después ya fui más para el lado de las letras, de canciones, me empezó a gustar mucho la música, a los 13, 14 años, me fui viendo por ese lado y escribí toneladas de letras, toneladas de letras horribles, pero también algunas que por ahí decían, hey, Eso es lo que qué pensamos buena, siempre esta después me de que gusta, esta la escribimos. guardo. La vergüenza de Sí, lo que escribimos sí, en la ahora me infancia encuentro, siempre está. Todos sí. tenemos algo ahí que no lo queremos mostrar, ¿viste? Porque no, no está tan bueno. Bueno, y bueno, como te digo, hacía un poco de letras, después me fui más por música, a componer canciones, acompañado siempre de esto, ¿no? De contar algo. Siempre era este factor, como yo digo, común de necesidad de contar algo, una pequeña historia, y como yo soy muy ansioso por terminar cosas, creo que las letras de canciones y la poesía fue como, en ese momento, lo que me salía, porque podía terminar rápido con una idea, ¿no? Cosa que todavía no me aventuré a una novela, y como habrán leído ustedes, que les agradezco muchísimo la evolución que me han estado dando de Cautiverio, tampoco es una novela, sino que son cuentos, digamos, que ya ahí a mí personalmente me costó un poco más, porque se trataba de hacer algo un poco más largo, se llevó su Sí, sí. tiempo hacerlo, digamos. Si bien No, son no tengo cuentos esa... y están todos conectados ¿Cómo? entre sí, que si bien no es una novela y Sí, son cuentos, son bastante largos y están conectados entre sí. Y es una particularidad que no la exactamente. tiene cualquier libro de cuentos. Eso es lo que después me fui dando cuenta. No lo busqué. Me di cuenta que no era algo tan común. Sobre todo porque, como bueno, ustedes saben muy bien, ¿no? Un cuento es muy largo para hacer un cuento. Los hay, pero suelen ser un poquito más cortos, más concisos, donde el personaje no se tiende a desarrollar tanto, sino que es más importante la trama. Eh, bueno, y tiene este híbrido. Tiene este híbrido tanto en lo conceptual, como yo les decía, ¿no? La máquina, humano, eh, sí, la máquina humano-animal, y también este híbrido entre qué es cuento y que no es cuento y que tampoco es novela, como retos conectados. Claro, hay todo, hay eso, ¿no? Hoy en día como que es más, cada vez creo yo que es más difícil separar y clasificar. El tema de los cuentos, novelas, como dijo Julie recién, el tema de que sean cuentos y que estén todos relacionados entre sí, ahí ya no es un libro cualquiera de cuentos, ¿no?
porque si están relacionados hay como una historia que hay que seguir, también hay que buscar las relaciones. Uno se empieza, yo creo que esto de anticipar también, nosotras como lectoras, de anticiparnos que están unidos, uno está todo el tiempo buscando, o al menos yo soy muy obsesiva, y uno está todo el tiempo buscando a ver qué, bueno, de este cuento, del primero, puedo sacar esto, esto y esto. Y en el segundo, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué están diciendo los personajes? O sea, ¿qué nos quieren mostrar? Porque uno se vuelve como, entra en ese juego, que creo que está bueno. Y con respecto a esto te quiero preguntar, ¿pensás en el lector a la hora cuando escribiste estos cuentos hacia el final? La figura del lector, ¿no? Porque también hay otra persona que va a leer lo que vos estás escribiendo, entonces como siempre hay autores que dejan pistas y hay otros en que prefieren no pensar en el lector. ¿Vos qué autor sos? Yo creo que sí he pensado en el lector, y justamente con esto que voy a decir, estos indicios de jugar un poco entre qué me gustaría me encontrar en una lectura, qué exigencia me gustaría tener en alguna lectura a veces, que, a ver, no es del todo recomendable, va, qué sé yo, digo, desde mi punto de vista, porque creo que el primer cuento de Cautiverio es muy osado haberlo puesto primero, porque es un cuento que requiere su atención, bajar la ansiedad, darle tiempo, ¿no? Y bueno, este es el primero, es como el primer producto que se muestra del libro. Entonces, como que un poco por ahí fue capricho de que necesitaba que el cuento ese esté en ese lugar. Y a la vez, digamos, ahí ya pensando mucho en lo que a mí me gusta producir. Yo lo primero que hago, por supuesto, algo que a mí me guste, que a mí me convenza y bueno, pero el otro día no nos gusta después lo que escribimos, como veníamos diciendo. Pero de todas formas, sí pienso un poquito en esto del lector, sobre todo cuando estos cuentos son medios, ya no son tan nuevos, digamos, tienen sus 3 4 años, y bueno, yo los retomé el año pasado, y ahí es cuando les pegué el recorte de un montón de cosas. El primer cuento era más largo, había un montón bueno, saqué varias páginas, así si sumamos, ¿no? Hice un gran recorte diciendo esto no hace falta, y es eso, ¿no? Pensar en el lector como alguien que vos le tenés que tener un cierto respeto porque te va a leer, te va a dar su tiempo, y uno por ahí que dé lo mejor de sí en eso, ¿no? En no defraudarlo, no engañarlo, no tomarlo como tonto, un montón de cosas que creo que tener en cuenta a la hora de escribir algo, bueno, con estas características, viste, como vos decís, ni siquiera yo puedo encapsularlo en un género, digamos. Son 4 cuentos que están atravesados por muchas cosas. Pero, como bueno, como yo más o menos, ese era el lineamiento que yo quería darle a los cuentos, digo, bueno, hay cierto respeto que tengo que darle al lector. Sí, no engañarlos, pero sin embargo mantenerlo expectante, con ganas de seguir pensando qué está sucediendo en este cuento, qué pasa. Y otra cosa que tenemos que... Eso no sabía si iba a poder conseguirlo. Sí, lo conseguiste. ¿Lo Y tenemos que conseguiste? admitir que, bueno, terminamos el último cuento a la misma vez y estábamos, bueno, a ver, ¿qué conexiones encontraste? Juli, llamame, necesito hablar de este libro porque quiero saber. Teníamos que unir lo que las dos habíamos encontrado, porque también en los lectores hay variantes. O sea, nosotros tenemos la particularidad de que analizamos a veces de más, por estar en una carrera que es letras, ¿no? Que nos obliga a analizar todo el tiempo y ya lo tenemos incorporado. Sin embargo, al ser diferentes era como, bueno, llamémonos a ver qué encontramos acá. ¿Qué anotaste vos? ¿Qué anotaste? Bueno, Porque la interpretación del lector no siempre es la misma también. tal cual. Qué lindo que me cuentan, la verdad que se me pone la piel de gallina que alguien, uno haya escrito algo y ya haya movido algo en las personas, qué sé yo, que charlen en común sobre, por ejemplo, el libro que No, escribí. sí, no Eso te es algo mentimos, muy cuando loco. dijimos que nos encantó, te estamos hablando en serio, muy buena. Me alegro mucho, y bueno, tanto a ustedes como a muchos lectores también de Instagram, ¿no? Que, a ver,
Una cosa es que te lea un amigo, un paciente, que por ahí trata de ser lo más objetivo posible, pero siempre hay esa cuota de, bueno, o por ahí no quieren dar un punto de vista por miedo a que en este caso yo me pueda ofender, me pueda caer mal, alguna crítica, bueno, yo ya les dije toda la libertad para hacerlo. En cambio, bueno, lectores como ustedes, encima que están en la carrera de letras, que tienen un nivel de análisis por ahí interesante también, dan otra perspectiva y como me conocen, también logran esa mayor objetividad y bueno, entonces ahí yo voy tomando un poco de todo, ¿no? De los que me conocen como los que no. Eso está bueno, ese feedback que hacen ahí, que me cuentan que hacen con el libro. Los análisis son diferentes y por ahí el lector saca cosas que yo, que el escritor no las tenía no las tenía en cuenta, o hay veces que han hecho sinopsis, o me han hecho, perdón, algún tipo de reseñas, que lo han hecho ustedes, lo han hecho otros chicos y chicas que trabajan en esto, porque es un trabajo no remunerado, y la verdad que me sorprende, digo, qué bien explicado que está mi propio libro. Eso le digo, ni yo pude explicarlo tan bien, digamos, a la hora de redondear algo, digamos, porque en la editorial también te piden, a ver, hay que redondear la idea para ver cómo podemos hacer, construir la sinopsis, bueno, me di cuenta que me costó bastante de redondear un poco, porque bueno, era hacer como una síntesis de los 4 cuentos. Claro, Claro, porque que a su vez son muy diferentes entre sí, a pesar de estar conectados. Y ya que nos hablabas de que tuviste que volver y ajustar un poco los cuentos, las pistas que fuiste dejando, ¿ya estaban? ¿Las fuiste agregando después? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? Bien, cómo se nota que saben los procesos. Eh, sí, fui agregándole, hay algunas cosas que estuvieron ya puestas de base, pero la idea de poder crear un mundo, un universo que podía conectarse, son elementos que fui agregando después, eh, para que justamente tome una cierta coherencia, ¿no? En el trama. Y también esto de dejar los elementos justos para no terminar explicándole al lector. No me gusta a mí la idea, sobre todo de, bueno, este tipo de narrativa, estar como evitar el sermoneo y evitar bueno, esto se trató de tal cosa, o esta idea era, muchos quedarán por ahí a la deriva, pero no es mi estilo tener que redondearte la idea, porque al menos este libro, Cautiverio, no pretende darte una respuesta, sino que pretende, no sé si lo habrán por ahí ustedes experimentado, de más preguntas, o qué pudo haber sido el primer cuento estamos respecto la al llamada, último. entonces estuvimos conversando horas. Claro. Sí, pasa, está bueno esto que vos decís, porque también es cierto que muchos cometen el error. Al ser un cuento, no sé por qué, bueno, yo soy muy fanática de Borges, me acuerdo de Borges, el cuento tiene que ser como conciso, y es esto, o sea, para mí tus cuentos son concisos, no dan, hay pistas, ¿sí? Uno tiene que estar como muy atento en la lectura, pero no te dicen qué está pasando, o sea, no hay algo claro, uno puede llegar a sacar conjeturas de lo que va sucediendo. Así que sí, eso fue un buen trabajo. Y con respecto a esto que me decías de que los cuentos ya tienen tiempo, ¿te pasó esto de la hoja en blanco? ¿Qué pasó antes? Todos tienen en algún momento, está frente a la hoja, bueno, yo soy la hoja, la computadora, y estás en blanco. ¿Qué sucede Sí. ahí? ¿Qué pasa en esos momentos? Mira, yo sigo algunas conversaciones que se hacen en vivo de autores cordobeses. Hay un chico que hace, bueno, ahora las dejó de hacer, pero ya va a volver. Y bueno, pasan varios autores cordobeses que están haciendo alguna novela o libro. Y bueno, me veo también con la realidad que hay algunas personas que se sientan y escriben sus 20 páginas por día, sus 5 páginas por día, sus 3, lo que sea, pero escriben. A mí me cuesta mucho personalmente. Yo me siento y siempre
tengo la hoja en blanco. O sea, yo me siento y no sé qué escribir. Lo padezco. O sea, el primer intento de escribir, lo padezco. De hecho, ahora yo estoy ya embarcándome con textos más largos y que los estoy dividiendo por capítulos. Todos los días estoy intentando escribir, de formar un hábito, porque no lo tengo incorporado a ese hábito todavía de una escritura intensa. ¿Bien? Y bueno, estoy dando todos estos días, ya hace como que yo empecé con este proyecto nuevo hace unos 20 días, todos los días padezco la hoja en blanco, porque termino un capítulo y más o menos sí me hizo un mapa conceptual. Yo no soy el escritor mapa, soy más este que explora. Cautiverio fue hecho con esa estructura, no sabía dónde iba a ir todo, digamos. De hecho, como me habían preguntado, hay elementos que conectan después, porque después terminé de redondear y de pulir la idea hasta a dónde apuntaba. Los personajes cambiaron en Cautiverio, cambian sus personalidades. Había escrito, les había dado una personalidad y después cuando volví a releer el material, no, esto no va por acá. Que hay que evitar a veces que el autor se meta en trama y hay que dejar que... Para que pase una moto, no sé si... hay que dejar que el mismo personaje que ya tomó vida, le pones play y empieza a funcionar y vos tenés que como ir observando esas acciones que hace, si son coherentes o no. No meter tanta mano para hacer giros que no corresponden. Y entonces me pasó eso, que cuando leí dije, uy, hay personajes que no, este no puede tener esta personalidad. Entonces borré todo lo que significaba ese personaje y lo volví a reconstruir, que fue un trabajo eh, complicado porque ya era otra vez meter mano en una estructura ya armada. Claro, eso Y te iba a bueno, decir. ahora me está pasando lo Perdón, mismo. reconstruir el personaje es también reconstruir todo lo que pasa alrededor de la historia. Claro. Y al estar conectados también es una complejidad terrible. Tal cual. Tal cual, porque las respuestas que van a dar otras personas cambian. O sea, cambia una variable que cambiaste. Si vos si uno se toma como escritor que no interviene con artificios para que las cosas cuajen, sino que vos decís, esto va a ser orgánico y va a funcionar hasta donde tenga que funcionar, y tiene que pasar esto porque no hay otras opciones más lógicas, y bueno, pasará lo que tenga que pasar. Es que toma vida propia el relato y uno tiene que continuar con esa línea también. Obviamente que el escritor tiene ese control de su mundo, que por recomendable hacer una estructura previa, pero llega un momento en el que si no vas a meterle mano, que es lo más recomendable, es que los deje fluir. Y bueno, cuando yo empecé a cambiarle la personalidad a estos personajes, y me vi con la obligación de que todo a lo que giraba en torno se transforme también. Claro. Y al ser un libro que tiene varios personajes, ¿crees que hay alguno que sea el personaje principal o que se destaque por sobre los demás? ¿O pensás que están todos al mismo nivel? Creo que Fermín es un personaje transversal, eh, pero que tampoco tiene ese protagonismo, como no llega a ser una novela, digamos, que aparece en una parte, después como que se teletransporta y aparece en otra, pero digamos que es como el hilo que te permite entender un poco lo que pudo haber ocurrido, o qué conclusión o qué hipótesis uno saca del primer cuento, digamos, más que todo, más que una respuesta, ¿no? Más que decir, pasó esto. A mí me preguntaban, ¿es un sueño? ¿Está en un manicomio? Tal cosa, claro, me tiraban teorías y yo no te voy a decir, o sea, porque tampoco tengo un claro yo qué es lo que ocurre en Cautiverio. O sea, yo me permití esa magia de estar a la altura de los lectores, decir, no quiero saber qué está pasando en Cautiverio, yo quiero ser parte de esa incógnita donde en el primer relato hay unas cosas absurdas, en el segundo hay como un fin del mundo, en el tercero algo extraño con un ascensor, y en el cuarto que aparece esto del animal, ese símbolo, ese jaguarete, ¿qué está pasando? Un extraño hombre con una capa que es un domador, que es, no sé, qué está pasando ahí, digamos, como que ahí se desenreda
como hasta diría, como una organización que hay ahí, ¿no? Alrededor del túnel, de lo que está ocurriendo en ese tráfico de cosas y animales abajo del túnel, y que yo quiero formar parte con el lector, conjunto de todo, y no saber lo que está pasando. Entonces vos me preguntás, y sinceramente, no sé qué hay después. Es como que yo te cuento, como si yo nomás de acá tuviera, esto es lo único que pude registrar de Cautiverio, no sé más nada. Y lo increíble de eso también es que te permiten más variedad, ¿no? Más interpretaciones, capaz algunas que ni siquiera las tuviste en cuenta al momento de escribir o de releerlo. Capaz te sorprendes Tal cuando cual. los lectores te Sí, dicen, para mí acá pasó esto, y vos nunca lo pensé, pero podría ser también. exactamente, eso es lo que estoy viviendo ahora es cuando me hablan de Cautiverio y me dicen que yo interpreté esto y digo, wow, mira, qué bueno eso, digamos, qué interesante, está bueno eso que te tiran y que sí, puede ser. Es como que le obligás al lector en buena manera, ¿no? No hablar como una cuestión tediosa, sino que o le despertás esto de decir, pudo haber sido esto, o sea, y Claro. forma parte de esta historia, digamos, porque le puede dar final o le puede dar un redondeo de lo que crea. ¿Por qué hice esto con Cautiverio? Porque yo siempre pienso, ¿no? Cuando uno lee un libro y después hacen una película en base al libro, vos cuando lees el libro, si lees primero el libro sin estar influenciado por la película que salió después, creo que uno se imagina el personaje, el ambiente, todos los colores, cosas que a uno le gusta, que uno en su ánimo, en sus emociones, en su estructura mental, desea que sea así, por más que se maten describiendo, uno se lo va a imaginar como le sale, como más le guste. Entonces quise hacer eso también con esto de los finales abiertos, que el lector como más le guste, puede cerrar o le quede esa pregunta que va a ser muy personal de cada lector. Era el objetivo, digamos, de Cautiverio en ese sentido. Claro, y son también, o sea, los lectores los que vuelven, ¿no? Porque uno termina el cuento, no voy a decir mucho, pero uno termina los cuentos y es como, ok, puedo sacar esto de ese cuento, ¿no? Y después volvés porque, sobre todo a mí me pasó, hablando con Julie, bueno, habíamos terminado al mismo tiempo, hablamos, y es como, no, yo tengo que volver a este cuento. Es como uno tiene que volver, porque quiere saber si de repente eso que te imaginaste al principio, pasa con todos los libros, igual en las relecturas, terminás viendo otras cosas, ¿no? Uno se permite también que la imaginación siga creciendo, como vos decís, sobre todo en los finales abiertos. En los finales abiertos es cuando más imaginación el lector puede tener, entonces uno en la relectura va sumando o va cambiando en su mente los finales o lo que va sucediendo con los personajes. La verdad es que es increíble. Sí. Y de hecho también Fermín es ese personaje que no solo nos permite unir, que aparece en el primer y último cuento, sino que nos permite unir los demás su historia, ¿no? Desde ahí empezamos a relacionar el segundo cuento, empezamos a encontrar los registros, a volver para descubrir qué fue lo que estaba pasando también en ese último cuento que para nosotros tal vez fue el más extraño de los demás, pero el que nos hizo volver a todos para entender. Si es que hay alguna manera de entender, ¿no? Porque al tener ese final abierto Sí, sí, sí. también no hay una sola manera de entenderlo. Claro, en Cautiverio, en el cuento que lleva el nombre, sí, por supuesto, aterrizamos un poco. Después de haber volado entre cuestiones absurdas o trato de que aterricemos en algunas certezas o en algunos elementos Claro. que nos tranquilicen, pero que al mismo tiempo, como ustedes dicen, no supone una respuesta definitiva. Tal cual. Y también, para inspirarte, y no solo para inspirarte, sino en general, ¿hay algún autor, algún libro al que sigas en especial, que digas, en este inspiré, o él es mi favorito? No, esto no replica que sea una copia de lo que vos estás escribiendo en base a ese autor, pero sí Ah, que te inspiró para tu escritura. creo que he pensado varias cosas a la vez a la hora de hacer los cuentos, porque, bueno, yo
estudia licenciatura en geografía y tiene mucha base de ciencias sociales. También, bueno, dentro de las ciencias sociales yo hice materias de epidemiología de la geografía y sociología, y eso me han dado, yo me acuerdo que en las clases andaba al margen de lo que estaba explicando el profesor, teoría social un poco y ver qué puedo construir a partir de eso. El tercer cuento, por ejemplo, El mecanismo de la máquina, lo que yo quise darle también es una crítica social, sobre esto de la alienación humana, puede ser si se quiere, y bueno, mucho sale de mi formación desde las ciencias sociales. Pero después como autores, me atrapa mucho la forma que tienen de explicar algunos autores, más que lo que cuentan, porque, por ejemplo, autores como Elmore Leonard, que bueno, no sé si no es muy conocido, pero es policiales él hace. Y tiene una forma de contar tan conciso, o sea, no te da tantas vueltas en el asunto. Y eso es lo que trato día a día como escritor, llegar a ese meta, a ese objetivo, de ser lacónico, de ser concreto en el mensaje, que si en 2 renglones te puedo decir una gran cantidad de ideas sin enredarme, poder hacerlo. Y que haya acción y que hayan descansos, y bueno, lograr una narrativa. Me fijo mucho en los autores por la forma de escribir que tienen, está bien, son traducciones en muchos casos, pero si me preguntás hoy actualmente cuáles son los autores que a mí me están llamando mucho la atención, por ejemplo Liliana Bodoc. Genial. Estoy por el segundo libro de ella, me falta el tercero, ya me lo compré ahí, ya está esperando, y me volvió loco. Me volvió loco, es poesía en 500 páginas, es una cosa increíble, yo no puedo creerlo porque lo leí lento por el hecho de concentrarme en un párrafo de cómo estaba escrito, increíble, increíble. Entonces, por ese lado puede ir. Haruki Murakami es otro autor que lo nombro mucho, es un autor rap contra pop japonés hoy en día, pero que realmente tiene una claridad, al menos sus traducciones tienen una claridad que me llama mucho la atención. Y hace poquito leí el libro de El guardián entre el centeno de Salinger, y me parece también súper claro. Gabriel García Márquez, la claridad que tiene. Y mucho también, por ejemplo, puede ser que el primer cuento la influencia mucho de Cortázar, ¿no? De esto de un absurdo o el realismo mágico, ¿no? Esto de, o Bioy Casares, me estaba olvidando de Bioy Casares, que soy fanático de Bioy Casares, que tienen esto de contarte cosas absurdas, pero en ningún momento te están diciendo que lo es, digamos. Claro. Créetela, nada más, o sea, créete lo que estoy diciendo. Hay un cuento, una novela de Bioy Casares, Dormir al Sol, que a la mujer se la devuelven en forma de perro, y es absurdo todo el trama alrededor, porque vos decís, como lector, ¿cómo va a reaccionar tan tranqui con que vio a la mujer en forma de un perro, digamos? Entonces vos decís, y bueno, esas cosas me vuelven loco, que entre tanta fantasía haya tanta realidad metida ahí. Entonces busco imitar desde esos lados, desde la claridad y de esta cuestión de fantasía y realidad, para darle como un toque a Y lo que también escribo. aparece eso en tus cuentos. Son cosas que decimos, bueno, Claro, ¿esto podría llegar a pasar? ¿Podría suceder esto? ¿Podríamos llegar a convertirnos en máquinas? ¿O lo dejamos nada más a la ficción? Te deja esa duda también entre qué puede ser real y... O sobre todo en el primero, ¿no? Como, ¿por qué es ese? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale de ahí? ¿Qué pasa? En ese lugar. Todo el tiempo, claro, estás todo el tiempo metido a ver, está un poco del absurdo y está, es verdad eso. ¿Y qué está pasando ahí también? Una tensión. Bueno, les voy a dar una primicia que no se lo dije a nadie, sobre el primer cuento. Ya empiezo a sacar algunas cositas del libro. El primer cuento está basado, una parte, ¿no? De un sueño que tuve. Está basado está basado en un sueño que tuve, y dije, vamos a ver qué se puede escribir con eso. Y después fui agregándole. La idea esta de que haya un anfitrión en una fiesta, y que
no aparezca, digamos, Decime, como que por la favor, gente que vos en fue, el entra, sueño no estuviste en ese lugar. Decime que en el ¿cómo? sueño no estabas ahí, porque desesperante. Sí, sí, estuve ahí. No, Estaba en una mesa, pero fue muy cortito el sueño. Después todo lo otro lo empecé a delirar, pero era que yo estaba en una mesa con gente y estábamos esperando de que venga sí, el que nos había invitado, la que nos había invitado, no sabemos quién era, y no aparecía nunca y estaba todo como normal, desesperante porque, bueno, ¿y? claro, No, no, increíble. es absurdo Eso es saber total. aprovechar un sueño. Eso, eso es aprovechar un Y sueño, jugar es con verdad. ese absurdo de juego. Aparte, cómo va, a medida que van pasando las páginas, como decís vos, recién contabas hace un rato que sacaste partes, me quedo con la duda, pero es interesante como a medida que van pasando las páginas uno va, el personaje, ¿no? Cómo va creciendo, porque al principio, bueno, no sabe dónde está y después empieza ya a tornarse un poco más complicado. Tiene esto del policial, ¿no? Como de descubrir, ir descubriendo qué va pasando con las pistas. Ahora que me decís que te gusta el policial. Está bueno eso que decís, no lo había pensado de ese lado, puede ser que tenga esto de la exploración, ¿no? O de hecho, Cautiverio, no sé si la parte 2 o 3 aparece, bueno, ya esta imagen del detective, una cuestión policial, algo que tienen que resolver, hay un caso, ahí en la casa Tal de cual. María Clara Tal y de cual. Gavani, Claro, ahí se ve tiene como mucho eso, más digamos. claro. Ahí se ve mucho más claro, pero sí en los otros está esto de en el de las máquinas, en el del ascensor, también, ¿no? Como a mí me daba mucha curiosidad del hombre que está ahí, que no, que es parte, pero está y después no está, y después está y de una manera muy fuerte, ¿no? Tiene cosas que ver. ¿Y a cuál de todos tus cuentos le Tal tenés cual. más cariño de todos esos? ¿Y alguno que vos digas, cariño en el Bueno, sentido de en el momento de escritura, porque fue particular, uh-huh. Yo creo que hay a ver, el preferido mío es Cautiverio, digamos, el que lleva el nombre. Eh, me disfruté mucho siendo parte de ese relato, de lo que estaba pasando, tanto abajo del túnel como después en la casa de María Clara y Gavani, después mm, el protagonismo que alcanza el detective en ciertos momentos, con el diálogo, lo disfruté mucho. Y después, un cuento que, bueno, ese como si vos me preguntás, el favorito mío, y sin duda, bueno, el primero es algo que me gustó, lo disfruté también mucho en el proceso, eh, y tiene, bueno, es muy introspectivo, eso es lo que tiene también, entonces como que de todos los cuentos, el que yo pude, eh, además que está escrito en primera persona, también dice mucho eso, es que todo lo que es emocional lo pude volcar mucho en el primero y un poco en el segundo, con la historia de Samuel y la madre. Eh, bueno, y el segundo libro me pareció, el segundo cuento me pareció como, en un aspecto quise darle un final trágico y tierno al mismo tiempo, porque, bueno, también esconde otras cosas, más allá de esa cuarentena y ese fin del mundo y esa cuestión del lenguaje y Increíble. del conocimiento y cuánto puede saber el ser humano, o si es capaz de poder almacenar toda la información del universo. Eh, Más allá de todo eso, también hay un trasfondo en la relación que tiene el niño con la mamá. Entonces también me Esa pareció como presentación de la madre. bastante emocional eso, ¿no? Como si, por ahí si prestamos un poquito también de atención, que no es necesario, no es un elemento que tenga que estar presente en todos los lectores, pero en ese segundo cuento no se menciona el nombre de la mamá y yo quise hacer eso para darle más, darle como que entre el niño y la madre hay mayor distancia, digamos, no es Beatriz y Samuel, es en Samuel y esa mujer, digamos, ¿no? O la mamá, en todo caso. Eh,
pero todos tienen algo especial, nada más que el que más disfruté, quizá porque me ayudó a redondear la idea, Cautiverio. Bueno, los mecanismos de la máquina es el preferido de los lectores hasta ahora. No sé si de ustedes, pero de el 99% de los lectores. A Juli le cuestan un poco los preferidos. A ver, Juli, comentanos a vos cuál es tu preferido. Tengo un problema con los preferidos, soy muy indecisa y me cuesta mucho, ya sea autor, libro, odio cuando me hacen esas preguntas, pero con tu libro puedo decirlo porque no me costó tanto, así que puedo decir que el segundo fue mi preferido. Sí, justamente hablando de ese, y coincidimos las dos, así que... el segundo a mí, sí, yo creo que me encanta el segundo, o sea, es una cosa que tiene que... creo que es el más, no sé si es el más corto, pero es uno de los más simples en cuanto a la lectura, ¿no? Como que uno va rápido leyendo, y para mí es excepcional justamente por eso. Y el final me parece increíble. O sea, el final podés sacar muchas cosas de ahí, y uno, como te digo, vuelve. Y esto tiene mucho de la madre, el hijo, bueno, ¿qué pasa con ese hijo? ¿Qué pasa con el perro? ¿Viste? Uno ya empieza a buscar en todos lados qué pasa en este cuento. ¿Qué pasa con este perro que no le pasa nada? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la madre, no? Esa paranoia también, la paranoia del encierro, lo que genera, el llamar a otra persona para preguntarle si está bien su hijo, y su hijo está en otro lado, y aparte, a mí, hay una especie de perversión, yo digo, una especie de oscuridad en el nene, que al menos es una lectura que yo hago. A mí todo lo oscuro me encanta, así que por eso me encanta ese cuento, me encanta la oscuridad que tiene ese nene, porque eso para mí hace el cuento especial. Y que si bien Germán dijo que es el cuento que tal vez tenga un mayor final respecto a los demás, pero sin embargo te deja pensar otras cosas, ¿no? No es tampoco, bueno, sí, tal vez es el más cerrado, pero a su vez está abierto a más de una interpretación. No hay ninguno que diga, bueno, se piensa así y listo, ¿no? Puedes interpretar cosas diferentes. Creo que eso es lo que también une más a los lectores, ¿no? ¿Qué descubriste vos? ¿Qué descubrí yo? Perdón. Tal cual. Sí, de hecho ahora yo todo lo que estoy escribiendo, estoy haciendo cuentos nuevos, y también, bueno, como les digo, estoy empezando un proyecto que no sé si todavía llamarlo una novela, voy por capítulos, estoy viendo qué pasa con eso, y estoy con el objetivo de, a ver, ahora no quiero al contrario, ahora quiero tomarme el desafío de ser súper concreto con los finales. O sea, va a ser... si Cautiverio tuvo esta cuestión de desparramarte un montón de elementos, bueno, ahora yo lo que trato como escritor es, bueno, ahora me tomo el desafío para no quedarme en la comodidad de justamente ir, bueno, como ustedes decían, algo parecido al segundo cuento, bueno, que venga la nueva oleada de cuentos que iba haciendo, vaya por ese lado también. En un desafío, porque es todo lo opuesto a Cautiverio. Claro, que tampoco quiero caer en la comodidad de decir, bueno, sí, me salió bien, ponerle entre comillas, entonces lo puedo repetir, pero no. Y después cuando termine esta oleada de cuentos, seguro que voy a ir por algo nuevo. Como así también, está bueno esto que ustedes discuten sobre los géneros de los cuentos, que hoy en día están como bastante fusionados o entremezclados, y puede haber varias formas de interpretar desde dónde parte una narración. Es para que nos podamos entender, mi idea es pasearme por varios estilos literarios de géneros, ¿no? Bueno, ahora Cautiverio es medio oscuro, bueno, después iré haciendo algo con otra connotación. Otro de los grandes desafíos que tengo es lograr al menos un cuentito corto, ¿no? Que ni siquiera es para, no sé si para publicarlo, es el humor. El humor me parece una cosa dificilísima. Es difícil. Creo que lo más difícil porque hay veces que algo te hace reír y no necesariamente es de humor. Digamos, no está catalogado como humor y te despatarras de la risa. Y hay veces que buscan ser graciosos y no, la verdad que hasta te da vergüenza. Pero... Sí, en el humor por eso, el humor lo voy a tocar mucho después. Sí, de lo oscuro, ¿no?
Es un género, ahí es muy complicado el humor, porque uno se termina riendo y por ahí el cuento te está hablando de que se murió alguien y que no es nada gracioso, o sea, de una tragedia, uno se termina riendo, y es cierto, es uno de los lugares más difíciles para meterse. Esto de explorar es por una decisión tuya con respecto a lo que pasó con Cautiverio, esto de que vinieron lectores a decirte me pareció esto, me pareció aquello, esto de cerrar finales, ¿es por eso o por simplemente querés ir hacia otros, seguir explorando? Sí, tal cual. Lo que quiero ahora es, a ver, digo, quiero seguir desarrollando ahora la capacidad de poder cerrar cuentos, hacer más conciso. Sin esta cuestión de caer en lo explicativo y el sermón, digamos, eso es como que lo saco de mi filosofía de escritor. Pero sí hacer algo un poco más cerradito, pero no necesariamente no quiere decir que sea simple, digamos. Es que tenga un final que esos elementos confluyan en algún punto, digamos, más que de que se desparramen. Esa es la única diferencia que habría ahora con lo que estoy escribiendo, pero después puedo volver a hacer estilo Cautiverio, es como que según lo que pinta en el momento. Creo que me voy considerando un lector que leo un libro de ciencia ficción, listo, quiero descansar de la ciencia ficción, entonces me voy a un policial, después me voy a un drama o a uno histórico, humor. Cuando mi punto de inflexión en el humor fue cuando leí La conjura de los necios. No, fue una cosa increíble ese libro. Mucho humor Ese tiene. libro te hizo No sé si querer lo han podido leer. escribir humor. ¿Cómo? Ese libro fue el que te dio ganas de escribir humor. Hoy sí, digamos, es como exactamente, fue el que digo, algún día me voy a atrever a hacer a lo menos una página, algo que a mí me haga reír también, digamos, ¿no? Pero es una cosa increíble y ahí yo me di cuenta de la maestría también, ¿no? Para escribir humor es todo bueno, personalmente lo considero difícil. Quizá hay gente que le sale mucho más fácil y le cuesta más hacer el drama, como así lo hacen llorar a la gente, ¿no? O que te hace emocionar un párrafo, o lo que te pone la piel de gallina, son cosas que vos decís, qué genialidad, que valió la pena haber leído esto, ¿no? O como te digo, con Bodoc, hermosura de escribir, ¿no? Que vos Ay, a decís, mí me lo quiero leer encanta, me y parece leer de hermoso. nuevo. Sí, es Es precioso. Sí, increíble, sí, es desde el increíble. cuento más Entonces, simple te da ganas de seguir. ujú, tal cual. Y podríamos decir entonces que, así como sos un lector exigente, sos un escritor también exigente, pero con vos mismo, con ganas de seguir descubriendo. Sí, mi meta es ir creciendo y, eh, a ver, y nunca dejar esta humildad de decir, soy un autor novel, es lo primero que escribo, y aceptar lo que yo escribo, porque mucha gente, y me pasaba, digo, bueno, ¿qué voy a publicar? Después me voy a arrepentir de lo que escribí. Bueno, en el futuro es muy probable que Cautiverio después ya no me guste, ya lo día haberlo escrito, ya está, no me gustaba. O cuando me trajeron los libros impresos y los leí, dije, bueno, qué bien. Pero creo que es por la magia esto de que quizá como yo lo escribí al libro no tengo mucho más por cubrir. Eso, quizás eso. En cambio, si yo leo autores, me gusta porque a ver qué hay en la cabeza de esta persona, qué está escribiendo, qué nuevo me puede aportar. Eh, pero vuelvo a esto de decir, uno está como lector y como escritor en crecimiento eterno, digamos. No hay que quedarse en esa comodidad, creo, de decir, bueno, llegué a... No llegaste a nada. Las insatisfacciones están siempre. Y a veces eh, son ilusión nuestra nomás, de decir, porque uno cambia, en 10 años cambia, en 5 años cambia, entonces la estructura, a ver, yo creo que mucho que el lenguaje que usamos nosotros está totalmente relacionado a lo emocional nuestro. Entonces yo quizá en 5 años, que mi cabeza cambia o tiene otra dirección, leo Cautiverio y quizá no me gusta ni cómo está escrito, porque ya cambié cómo escribo, porque, no digo evolución, porque como que la evolución
te tira, está bien, un cierto enriquecimiento, yo le diría, que tenemos todos como lectores y como escritores, pero sí que uno escribe cosas diferentes. Llega un momento en el que vos decís, ¿por qué esto ya no me satisface? Bueno, y porque cambiaste, porque ya no es lo que vos querés comunicar en ese momento. Y lo ves en todo el arte, lo ves, y ves como los artistas reniegan de sus propias obras siempre. Retomo Bioy Casares, que lo leí, yo digo, qué increíble. El tipo decía, todo lo que yo escribí de tal año a Sí, no quería anterior, saber nada. lo catalogo como basura. Tal cual. Sí. Bueno, el camino del escritor es muy parecido al del lector, ¿no? Pasan unos años, leemos más, descubrimos más y decimos, uy, mirá lo que leí, decís, qué vergüenza, yo estaba leyendo esto, pero bueno, también es el camino, es seguir creciendo, descubriendo, cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno, como vos decís. Son muchas variantes y además la lectura, la escritura, es todo muy subjetivo. Pero sí, concuerdo completamente. Y otra de las dudas que tenía respecto a Cautiverio es si hay cierta lucha entre bien y mal entre los personajes mismos, ¿no? Tal vez da esa sensación en el último cuento más que nada que decís, este es el bueno, y después decís, no era tan bueno, ¿no? Este es el bueno o este es el malo, está esa lucha entre el bien y el mal, quién es bueno, quién es malo. ¿Lo pensaste a propósito? ¿Fue algo que te salió? ¿Querías que esté esa lucha o surgió, fluyó? Evidentemente, brotó sin que yo lo quiera, porque lo que estás diciendo me pone hasta contento que no hayas podido dilucidar bien esta idea entre bien y mal, porque desde una cuestión muy personal y filosófica evito esos dos conceptos, ¿no? El bien y el mal marcados, sino que somos, como personas, yo no puedo ver al ser humano como un híbrido de sombras y luces constantes. Entonces yo quería que esos personajes no sean ni blancos ni negros, que tengan todos esos matices, y bueno, creo que la gente se siente muy representada por uno u otro personaje a veces también, ¿no? O al menos como observador vos ves, mira vos, y yo que estaba poniendo las manos por el fuego por esta persona, y bueno, entonces como que vos decís, bien, mi idea en Cautiverio era esto, lograr que los personajes justamente les puse ahí y empezaron a funcionar. Y bueno. Y de lo que puede ser capaz una persona también, ¿no? Decir, bueno, yo hoy estoy en esta postura, pero quién sabe qué voy a hacer yo en el futuro, qué puede pasar. Lo mismo pasa en esos personajes. Decís, bueno, este personaje es así, pero mirá todo lo que le pasó que devino en que termine siendo de una manera completamente opuesta. Está eso del matiz también. Tal cual. Sí. Y es lo que más Exactamente. Y bueno, y te termina gustando más todavía, ¿no? Porque decís, bueno, ahí está hecho eso de lo real, ¿no? De, como vos decís, somos personas, no somos completamente buenos ni completamente malos, o sea, hay algo, somos de todo un poco una mezcla, que los personajes sean justamente esa mezcla, es lo que enriquece el cuento, enriquece la realidad dentro de la irrealidad también, ¿no? Es esto, es la mezcla. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y en la escritura, perdón, te corté justo. No, que no te escuché. No te escuché nada de lo que me decís. Además de la escritura, ¿hay otro hobby? ¿Otra cosa más que te gusta hacer? ¿Que disfrutes tanto como escribir? Bueno, ahora, actualmente no lo estoy haciendo, pero la música es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, los martes, bueno, me solía juntar con mi papá para ensayar. Con un amigo también sacábamos algunos temas. Antes estaban algunas bandas. Todo muy, muy under, porque digamos el pánico escénico ha estado presente en mí. Entonces quizá desde ese lado no solamente le gustaba la música, quizás más en rincones más íntimos, conmigo mismo, cantando sobre una canción o sacándola en la guitarra o componiendo. Cuando era adolescente sí, era una máquina de componer melodías y letras, porque bueno, evidentemente como adolescente necesitas expresar, bueno, expresas de esa forma, yo podía expresarlo de esa forma
me hacía bien. Podríamos Y, empezar como y actualmente, bueno, la música, perdón, ¿cómo? manera de empezar con la escritura también, ¿no? Las canciones, lo que me Sí, inspira, lo que siento, lo que quiero transmitir. fue una gran práctica, porque tengo algunas letras por ahí guardadas de los 13, 14 años y me muero de risa de las cosas que escribo. Y bueno, un amigo me carga también, digo, bueno, escribí esto así, bueno, qué sé yo. Pero está bueno esa revisión del pasado, está bueno porque lejos de avergonzarte, es como que vos decís, bueno, hubo un cambio, al menos, ¿no? Hubo un cierto enriquecimiento en algunas cosas, o me siento más cómodo hoy en día escribiendo de esta forma y antes no encontraba forma, porque, bueno, cuando nosotros transitamos, cuando somos más jóvenes, en la adolescencia sobre todo, estamos, aparte de generar la identidad, en la identidad artística también, digamos, es parte de todo lo mismo. Bueno, llegar a un nivel donde yo ahora les puedo decir, sí, estoy conforme con lo que estoy escribiendo, en el momento que lo escribo, porque después cuando al otro día lo reviso y bueno, sí, ya está esa inconformidad constante del que escribe. ¿Y qué otros hobbies tengo? Bueno, más que hobbies, hábitos. Me gusta mucho salir a caminar, uso la bici, me gusta, ahora bueno, calzándome el barbijo, pero acá tenemos en Altagracia el arroyo, entonces voy todo por el bordecito del arroyo, me hago Qué unos envidia, qué 40 minutos de hermoso. caminata casi todos los días, lo necesito, me viene muy bien y más de una vez se me ha ocurrido alguna idea en ese proceso de caminar, de oxigenarse, de cambiar de espacios, entonces me sirve mucho. Pero son esos hábitos, y si no, bueno, un poco, también, está muy relacionado a esto, es las series de televisión o las películas me generan mucho, mmm, mucha motivación o mucha inspiración también para escribir. Tal cual. Y volviendo un poco, ya que hablamos de la hoja en blanco y contás que te gusta mirar las series, que te gusta caminar, cuando llegan esos momentos de crisis que decís, ay, necesito la inspiración y no llega, ¿hay algo en particular que digas, bueno, esto me relaja, esto me inspira, mejor voy a hacer esto? ¿Hay algunas cositas así particulares? Soy muy jodido en eso, en la escritura, porque este año, recién ahora me puse a escribir, digamos, he escrito algunos cuentitos en junio, por ahí, pero muchos meses sin escribir porque eh, no había nada que escribir, digamos, sabía que iba a padecer la hoja en blanco, algo que como escritor me angustia el momento en el que me siento en la compu, en el Word, y no sé, puede ser que tengo muchas ideas puestas en el celu, qué sé yo, pero por ahí no fluye tan fácil, pero bueno, ¿por qué? Porque, a ver, como digo, es generar un hábito, y yo estoy muy cómodo en eso a veces, como que está bueno dejar fluir, pero creo que estoy aprendiendo también a que uno también tiene que pincharse un poquito o ligarse o empujarse, ¿no? Y ahí arrancas. Porque a mí me pasa que cuando arranco, sí, ya ahí empiezo a escribir y bueno. La primera oración, Creo que es un arma de doble filo. Sí. Y Sí, le sirve a mucha gente también cuando otro te plantea y te dice, a ver, haceme un cuento que me funcionaron los talleres literarios, por ejemplo, que dicen, haceme un cuento y usá estos elementos, o de base, por ejemplo, había uno que era, hay un robo en el banco, y lo está contando un narrador testigo. ¿Cómo haces eso? Entonces vos como que te genera entusiasmada. la base que tenés, entonces empezás a escribirlo. Sí, sí, sí. Sí, Y sí. claro, hay el alguien que problema te es va a cuando la leer base la pone la uno, impronta, ¿no? ¿no? ¿Cómo? El problema es cuando la base la tiene que poner uno, cuando no hay uno que te tire una idea, y ahí se genera, sobre todo en la primera, o ya cuando empezás con la primera oración, la primera frase, por ahí fluye, ahí por ahí va Por ahí fluyendo. fluye, sí. Puede pasar, a muchos les pasa que en el medio sucede de vuelta. ¿Te ha sucedido esto de en el medio? Como venir contando y en el medio, y ahora, Ah, sí, 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 terrible. Es terrible esa parte. eso es Es peor, como, creo bueno, yo, ya está, porque hasta acá llegué. claro, Claro, es mucho peor, porque Se me acabó la gasolina, ¿qué hago?
Claro, Claro. necesitas recargar porque eso es mucho peor todavía, porque ya habías empezado. Entonces es como en el medio, ¿y ahora qué? Y queda ahí, y queda que no podés volver. Sí, sí. O sea, no sé en dónde leí, que es muy cierto, al menos a mí, me sentí totalmente identificado. Digo, wow, me hizo descubrir esto en mí, que es que uno no es que no continúa un texto que dejó por la mitad porque no se ocurre. Muchas veces por miedo a arruinarlo. Digamos, es como decir, a ver, yo no sé si ahora lo que vas a escribir Sí, le va a aportar a lo que yo estoy escribiendo. Y tengo un miedo terrible de escribirlo al vicio. O que tome otra dirección, o la frustración, digamos, ¿no? La frustración de que no salga como uno esperaba. Tal cual, de decir, bueno, viene tan bien, me gusta tanto esta primera parte, que si agrego esto y lo arruino, ¿qué hago? Lo tengo que dejar a este cuento. Tal cual. Y bueno, y ya que nos contabas que estás con nuevos proyectos, de paso aprovechamos para decirte que nos tengas en cuenta. ya estamos esperando, ¿Cómo ya no? que Sí, sí, acá vamos. esperamos. Para cuando ustedes quieran. Sí, de eso, exactamente. Vamos a estar en contacto por cualquier proyecto y bueno, y después en el futuro si puede hacer algo, porque bueno, también como les digo, no pude hacer ni siquiera la presentación de Cautiverio acá en la Claro, ciudad, ni en Tal Córdoba, cual. por todo el tema de la pandemia. Así que Sí. todo esto que estamos trabajando así en conjunto y aportamos, está buenísimo y sí, sí, por supuesto, cuenten conmigo, yo estoy en contacto con ustedes. Y ahora en más, para cuando me necesiten y yo los necesite a ustedes. Muchas totalmente. gracias. Vos igualmente también en contacto con nosotras para cualquier cosa y te queremos agradecer también, Germán, por tu tiempo. Ya hace bastante que estamos hablando y sabemos que tal vez tenés otras cosas que hacer, así que te agradecemos mucho haber encontrado ese Aparte un momentito. domingo, un poco. Claro, un domingo, Ah, Ahí también, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ahí también te pedimos No hay disculpas ningún un problema, ¿no? domingo, que es un pecado. gente, Pero los horarios bueno, laborales, todo se complica. No hay problema, no hay problema. Además, Por fue lo menos no arruinamos la una linda siesta. charla, una linda reunión. Ah, sí, por Más supuesto. tarde. Uy, acá en Altagracia la siesta es. Ajá. esta es sagrada ahí. Sí. Así que bueno, muchas gracias, Germán. Y te despedimos, te dejamos tranquilo para que continúes haciendo lo que quieras en este domingo y seguimos en contacto. Y gracias por la primicia. ¿Cómo no? Vamos a estar. Sí, por esa noticia Ah, y por esa y pista sí, ya son. que nos encantó. Exacto. No. Yo- ¿Cómo? Ah, lo de las pistas del sueño, sí, sí, sí. Sí, qué sé yo, son como datitos de color que va tirando y que por ahí genera más empatía con el libro, lector, escritor. Em, yo les agradezco a ustedes por el espacio, por la propuesta, me encantó y es la primera vez que tengo esta propuesta, digamos, y sobre todo, bueno, estudiantes de letras. Sí, Sí, tal cual, muy bien. Y Perfecto, también de lo que perfecto. dejamos tanto de la nueva virtualidad, también la posibilidad esta de estando medianamente lejos, poder conocernos. Sí, por supuesto, esto no hubiera existido, ¿eh? Tal cual, tiene Este sus pros y feedback, sus contras. esto no hubiera existido porque yo no sé si hubiera tenido tanta incidencia en las redes sociales que me obligó la cuarentena, la pandemia, digamos, a tener que hacer. claro. Tal cual. Así que sí, Y sí, aprender a siempre, usarlas tanto como no lo hacíamos antes. sí, 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 estoy conociendo de forma virtual a gente que nunca había visto en mi vida, eso también es como muy loco. Así que está Tal buenísimo y es, como vos decís, hay cosas dentro de nosotros que por ahí podemos tener esas posibilidades, aprovecharlas. Está bueno, está genial. Perfecto, bueno, muchas Germán, gracias. muchas gracias, en serio. Que Muchas anden gracias muy por la bien, onda. bueno, Que andes muy gracias bien. a ustedes y a mí Seguimos en contacto. me divirtió mucho. Dale, Nosotros cómo no, que también. anden muy bien. Buen domingo. Buen Buen domingo. domingo. Chao, chao. Chao, chao.